Bueno, vamos a Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Verso 20 en adelante. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 20 en adelante, leemos: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesse, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Jesse a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Él dijo: bien. Mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Jesse? Él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él, leproso, blanco como la nieve. Dios bendiga su palabra. Bien, esta es la parte final de la historia donde Dios usa al profeta Eliseo para sanar al general Naamán. Dice la palabra que Naamán tenía una criada y la criada era israelita. Había sido como esclavizada, como aprisionada. Y Naamán era leproso, tenía lepra. La lepra era una enfermedad incurable en esa época. Y la criada le dijo: ¿por qué mi siervo, mi señor, no va donde el profeta Eliseo, allá en Israel? Él lo va a sanar. Entonces, resumiendo las cosas, Naamán fue hasta allá, hasta donde Eliseo,
Y la Biblia dice que Eliseo ni siquiera salió de su casa, sino que le mandó a decir: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Primero no quería ir, le dio rabia que Eliseo no saliera personalmente, le hiciera una oración poderosa, le pusiera las manos, porque a veces encasillamos a Dios y pensamos que Dios va a obrar de una manera, porque de pronto lo ha hecho antes y creemos que Dios actúa igual, que Dios hace como Él quiere y usa lo que menos pensamos. Usó el río Jordán y Naamán decía: pero si allá en mi tierra hay el río tal y tal, nombró 2 ríos que de pronto eran hasta más limpios, más bonitos, pero no, Dios dijo fue en el Jordán. Y uno de sus soldados lo convenció y al fin lo convenció. ¿Qué te cuesta probar? En otras palabras, parafraseando el pasaje. Y fue, metió 7 veces y se sanó. Cuando se sanó, era un hombre muy adinerado, le ofreció a Eliseo pagar por el milagro. Eliseo no se lo aceptó. No me des nada. Busca a Dios, no me des nada. Porque la gente de plata está acostumbrado a pagar por todo. A ellos no les gusta que le hagan un favor. ¿Cuánto cuesta eso? Él hace algo a un rico y le va a pagar. El orgullo, muy orgullosos. Se habla del orgulloso de Naamán. Pero Eliseo no. Dios, cuando obra gratis. No tiene que darme nada. Y Naamán se fue. Pero el criado de Eliseo, que tenía tal vez años de estar con Eliseo, o sea, que tenía el privilegio de estar al lado de un hombre ungido, de un hombre usado por Dios, de un hombre que tiene una sabiduría, una revelación. Jesse no aprovechó para aprender de él, para recibir de él. O sea, ¿quién no va a querer andar con un hombre ungido? Que mi pastor decía: la unción se pega. Ande con gente ungida para que vea que usted sale ungido. Y Jesse no aprovechó eso. Y el problema de Jesse que tenía era que codicia en el corazón. Nunca le entregó esa área a Dios. Y Jesse, cuando escuchó que Eliseo le rechazó las riquezas y todo lo que le ofreció, oye, dice ese hombre, ¿qué le pasó a mi señor, hombre? Estuviéramos hechos ahora, hombre. Menos que le hubiera dado rabia. Y Naamán se fue y se le prendió una idea que no era de Dios, idea malévola. Se le fue detrás y lo alcanzó. Y le inventó que habían llegado de viaje 2 jóvenes que no tenían nada que ofrecerle. Y Naamán dijo: como un hombre, ¿cómo no voy a yo ayudar al profeta que me sanó? Dice la Biblia que le dio 2 talentos de plata y 2 vestidos. Investigando, un talento de plata equivalía a 34 gramos de plata, que era más o menos 6.000 denarios. En plata de esa época eran 6.000 denarios. Y un denario era lo que se pagaba por un día de trabajo. Y yo me puse a sacar cuenta, busqué a cómo está el salario mínimo, casi 2 millones de pesos.
¿Y cuánto costaba un día de salario? ¿O cuánto cuesta un día de salario en Colombia? Sale por 58,000 y pico. Está redondeando, vamos a hablar de 60,000 pesos. Si multiplicamos 60,000 por 6,000, da 360 millones de pesos. Y no le dio un talento, le dio 2. Quiere decir que Naamán le estaba dando el equivalente hoy en día a 720 millones de pesos. Más 2 vestidos nuevos, 2 ropas nuevas. Y por decir hoy en día le dio unos zapatos tenis Adidas, le dio una camisa Costa Azul, un traje entero y Saint Laurent. Mejor dicho, le dio 2 pintas bien buenas porque Naamán tenía plata y andaba bien vestido. Y se viene Jesse con eso y lo esconde en un lugar. Y va donde Eliseo. Y Eliseo le dice: Jesse, ¿por dónde andabas? Señor, yo no he ido a ninguna parte. Mintió. O sea, Jesse era mentiroso. Y a un verdadero profeta de Dios no se le puede mentir. Tienen una capacidad de revelación muy grande. Y enseguida el profeta le dijo: no estaba mi corazón cuando tú fuiste a buscar a Naamán. Le dijo: es tiempo de estar recibiendo talentos de plata y vestidos. Y agregó otras cositas más. ¿Cómo sabía Eliseo lo que Jesse había hecho? El profeta tiene un nivel de revelación muy grande. Una persona que tiene ese don de profeta y busca a Dios, y busca la presencia de Dios, tienen su don de revelación, se desarrolla demasiado. Como les decía el otro día, yo estuve en Bogotá, una iglesia donde predicó un profeta de Dios. Y ese hombre señalaba a la gente y le daba el nombre propio, nombre y apellidos, nombres y apellidos. Y le decía por lo que estaba pasando, o le decía: en tal fecha, a tal hora, te arrodillaste y le oraste y le pediste a Dios esto. Y la gente lloraba en serio. Un hombre que venía de México, que iba a conocer una iglesia que había ahí como, si habían 5,000 personas, de pronto era poco, era una mega iglesia. Y a todo lo que le decía, esa gente lloraba o caían bajo el poder de Dios cuando le daba la profecía. Un grado de revelación tremendo. Gloria al Señor. Por eso Eliseo sabía que Jesse le estaba mintiendo. Sabía que Jesse había robado y no eran cualquier 2 cositas. Una vez él le dice: no, 2 talentos. Serán 2 monedas ahí. Jesse se estaba embolsillando 720 millones de pesos al precio actual. O sea, que le dio talento, o sea, moneda, o sea, plata, o sea, no era lingotes ni nada así. Eran unas monedas que en esa época equivalían a 6,000 días de trabajo, imagínense. Multiplicándolo por lo que vale el día de trabajo hoy en día,
da 720. O sea, ahí Jesse tenía plata para el resto de su vida. Tremendo. Entonces esto nos enseña, ¿verdad?, que tenemos que examinar nuestro corazón. Porque a veces hay cosas que no se manifiestan porque no se da la oportunidad de manifestarse. Por ejemplo, Jesse, quién sabe cuántos años tenía con Eliseo, y ni él de pronto sabía que era así de codicioso, porque no había habido la situación de probar esa área de Jesse. O sea, Jesse fue probado por Dios. Y falló. O sea, Jesse fue probado cuando Naamán le ofreció plata al profeta, le ofreció riquezas en pago del milagro. Pero el profeta sí era un hombre moldeado por Dios, un hombre que había desarrollado el carácter de Dios y que tuvo sabiduría. Porque él dice, yo acepto eso, y este hombre va a creer que le puede pedir cualquier cosa a Dios, o sea, comprándolo. O sea, Eliseo le enseñó a Naamán que Dios no se compra y que los milagros no se compran. Y eso es lo que tristemente muchos pastores, predicadores, evangelistas, apóstoles enseñan. Y dice, dale tanto a Dios en plata para que el milagro que necesites te venga. Te usan la palabra pacta con Dios. Y creo que un miércoles pudimos aprender que en la Biblia hay nada más 7 pactos de Dios con el hombre. Y en ninguna parte un hombre pactó con Dios. El hombre no puede pactar con Dios. Dios es el que pactó con el hombre. Y ya se cumplió el último pacto. El último pacto es la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. Ya no hay más pactos, ¿sabes? Ya Dios no va a hacer más pacto con el hombre. Ya hizo el último y es el que tenemos que aprovechar para ser salvos y para recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros. Pero hoy en día enseñan que el hombre puede pactar con Dios. Eso no es bíblico. Ni tampoco es bíblico que Dios, por recibir la iglesia de Dios, por recibir una ofrenda, Dios te va a hacer un milagro. O que el predicador, por recibir una ofrenda, Dios lo usa para hacerte un milagro. Eso es lo que yo llamo los atracadores con Biblia. O sea, te atracan con la palabra. Porque sacan versículos y sacan pasajes y los interpretan a su manera para engañar a la gente. Porque primero predican, te engañan, te confunden, y después te piden. Y la gente ¿qué? Suelta. ¿Usaron qué? La palabra. La palabra se puede usar para bien, pero también para mal. Es tremendo. Yo una vez hablé con un pastor que pertenecía a un concilio de cierta emisora aquí en Barranquilla, por ética no lo voy a decir. Y él nos dijo a varios pastores que estamos ahí presentes, nos dijo, yo aprendí a sacarle plata a la gente. Así. A mí me enseñaron a sacarle plata a la gente. Me dio una tristeza. Ajá. ¿Cómo usan tu palabra para robarle, para engañar al pueblo? ¿Verdad?
¿Y qué hacen las emisoras? Pasan 2 o 3 testimonios de gente que pactó y les hizo el milagro, pero no pasan el testimonio de los otros 1000 que pactaron y no hubo milagro. Bueno, si esos que pactan y reciben el milagro, ¿qué va a hacer? Dios respalda los dones del predicador. Dios respalda su palabra. Porque los dones no sirven. Son irrevocables. Y Dios en su misericordia hace el milagro. Pero no lo hace por el dinero que ellos dieron. Ahí se aprovecha. Fíjate que sí se cumple, para seguir engañando a los que oyen por radio. Y le siguen diciendo, bueno, allá de tu casa, el NEC es tal, la cuenta bancaria es tal, consigna para que veas que Dios te va a hacer el milagro. ¿Ven? Y engaña a la gente. En la Biblia, el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 14 en adelante. Hechos 8, 14 en adelante. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón, que era un brujo que se había convertido, la Biblia dice un mago, hoy en día como un brujo, que supuestamente se había convertido y lo habían bautizado y estaba entre los apóstoles. Cuando él vio, dice el verso 8, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Él les ofreció dinero para que ellos le dieran el don que tenían de imponer las manos y que recibieran el bautismo del Espíritu Santo los hermanos que estaban ahí. Como él vio eso, que los apóstoles pusieron las manos y los que estaban convertidos ahí comenzaron a recibir el bautismo del Espíritu Santo, él dice: oye, ¿cuánto vale ese don? Mira, yo tengo plata, véndame ese don. Los dones de Dios no se venden. O sea, nada de lo espiritual de Dios se vende. Ni las sanidades, ni los milagros, ni las liberaciones. Yo siempre les he repetido a ustedes que en el transcurso de los años del ministerio, a mí me han buscado 2 mujeres, me han llamado sin yo conocerlas. Entonces el pastor Miguel Palencia: sí, señor, a la orden. Mire, tengo un problema espiritual, me está pasando esto y esto. Hágame el favor, ¿cuánto cobra usted por una liberación? Dios me guarde, yo no cobro por la liberación. Vaya a la iglesia y le ayudamos. Y aquí vinieron, aquí le hicimos liberación. No pasó ni un año,
Y me decía, ¿cuánto cobra? Y yo le dije, no, yo no cobro. Me decía la mujer, es que en la emisora tal me cobran 100,000 pesos por hacer una liberación. Y al año me llamó otra, que no tiene nada que ver con esta, tampoco la conocía. Viste el pastor Miguel, me conseguía mi teléfono, alguien se lo daba. Y también me decía, mire, tengo estos problemas, estos ataques, esto y lo otro y lo otro. Nadie me ha podido ayudar, me ha podido libertar. ¿Cuánto cobra usted? Digo, yo no cobro. La Biblia dice, dad de gracia lo que de gracia recibiste. Y también la ayudamos. Vino y la ayudamos. Y también me dio lo mismo. Porque en tal emisora, la misma emisora que he dicho la anterior, me cobran 100,000 pesos para hacerme libres. Una tristeza. Es terrible. Y cómo engañan a la gente. Pero así. Por televisión también las engañan. Por internet, por YouTube, por Facebook las engañan. Sacándole plata. Dios no necesita plata. Si es el dueño del oro y la plata. Ni tampoco Él tiene a la venta los milagros. Ni los dones, ni los ministerios. Yo siempre me he preguntado, esa gente que hace eso, había que preguntarle, ¿cuánto le pagaste a Dios por ese ministerio? ¿Cuánto le pagaste a Dios por ese don de milagro? Jamás podrá decir, yo le di tanto a Dios para que me dieran ese don. Porque en 1 Corintios capítulo 12 dice que el Espíritu Santo da los dones al que Él quiera. Y en ningún versículo de ese capítulo dice, al que dé tanto. Jamás lo dice, ni jamás lo dirá, ni contará. Nunca van a encontrar en ninguna parte de la Biblia que Dios dio algo, o el Espíritu Santo dio algo, porque dieron una ofrenda. Lo espiritual ni se compra, ni se ve. Tenemos que tener cuidado, los predicadores que vemos por internet. Mucho cuidado. Apenas usted escuche, no da tanto para que Dios cambie ese video. Eso no es verdad. No se deje engañar, no se deje intentar. Que la persona que está enferma, que se está muriendo, que necesita un milagro, es fácil de ser tentada. Porque está desesperada. Como la gente del mundo, en el desespero buscan ¿qué? Brujos, para que lo sanen y hagan cualquier cantidad de plata. Así están actuando esos predicadores como unos brujos, igualitos, que cobran por sus servicios. La gente desesperada. Hay una persona que tiene una enfermedad que los médicos ya lo desahuciaron, da lo que sea. Por eso hay una historia donde dice que el segundo hombre más rico del mundo, la esposa tenía cáncer, le dio cáncer. Y mandó a buscar el oncólogo más famoso del mundo entero, el mejor oncólogo. Le pagó los pasajes, lo mandó a llevar a su país. Cuando lo tenía enfrente le dijo, si usted sana a mi esposa, soy capaz de darle la mitad de mi fortuna a usted. El hombre le dijo, gracias por tenerme en cuenta o escogerme entre tantos oncólogos del mundo entero. Pero lo siento mucho, yo no soy Dios. Y la esposa murió.
tenía plata para internarla en la mejor clínica, para contratar a los mejores médicos, pero la plata no detiene la muerte. Dice, el hombre en su desespero le ofreció la mitad de la fortuna, de su fortuna. Así, esos hijos del diablo, no le encuentro otro adjetivo, se aprovechan del desespero de la gente. Hace muchos años, cuando yo comenzaba a pastorear, yo iba caminando por la calle de cierta emisora aquí en la ciudad que hacía eso, y me encontré con una oveja mía, una hermana que se congregaba aquí. Ya le faltaba media cuadra para llegar y nos encontramos. ¡Pah, hermana! ¡Ay, pastor! Hermana, ¿para dónde va? Ay, hermano, no le voy a mentir, voy a sembrar ya a la emisora, voy a pactar. Hay que enseñarle por la palabra que no se dejara engañar. Por eso, porque ponen la emisora y eso es día y noche, día y noche, día y noche, día y noche, está escuchando lo mismo. Pacta con Dios, da una ofrenda, Dios te va a hacer un milagro, da. Que lo convence. Y cuando se presenta un problema, una enfermedad, corre. Y se escuchan los testimonios más. Exactamente. Entonces, Jesse fue probado su corazón y cayó, porque en él había codicia, avaricia y amor al dinero. Y la Biblia es clara cuando Jesús dijo: nadie puede amar a Dios, nadie puede amar a dos señores. No puedes amar a Dios ni a las riquezas. Y en algunas Biblias, cuando Jesús dice a las riquezas, hay una referencia bíblica donde dice Dios Mamón. Hay un Dios de las riquezas, el Dios Mamón. Y hay mucha gente que está en la iglesia, pero no está adorando a Jesús. Está adorando es al Dios Mamón, al Dios de las riquezas. Y el apóstol Pablo dijo en Timoteo: raíz de todos los males es el amor ¿al qué? Al dinero. El dinero es buen siervo, pero mal amo. El dinero corrompe. Por eso, el que se mete en la política debe saber qué es lo que está haciendo. ¿Sí? Y el Dios se corrompe. Eso es un área bien fuerte para los cristianos, muy fuerte. O sea, tiene que ser un valiente, tiene que ser un Daniel que se mantenga sin corromperse, porque hay de todo, ahí se ve de todo. Entonces, ¿qué sucedió? Que después que el profeta lo confronta con la revelación, le dijo: por tanto, verso 27, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. O sea, la voz de un profeta, de un ministro, la voz de una autoridad tiene mucho poder. La maldición que lanza a alguien que está en autoridad es muy fuerte. Dice que inmediatamente dice, y salió delante de él leproso. O sea, la lepra no fue que con los días, con los meses, enseguida. ¡Pah! La piel se le puso blanca. La maldición actuó así. La
La lepra físicamente se veía mancha blanca, pero la piel comenzaba a caerse. La piel no, la carne comenzaba a caer. O sea, en Colombia hubo lepra. En Colombia habían unas ciudades que se llamaban leproconios, que eran pueblos donde al que tenía lepra, como no había cura, allá lo apartaban y allá se moría. Cerca de Cartagena había uno, mi papá era de Cartagena y mi papá me habló de los leproconios. Un lugar donde nadie llegaba, nada más allá vivían los leprosos y morían porque en esa época no había todavía medicina. O sea, la lepra fue mortal hasta hace 50, 60, 70 años atrás. Era mortal. Entonces, pero lo que quiero aquí resaltar es que Eliseo le dijo, se me pasó, le dijo, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia. O sea, si Jesse alcanzó a tener hijos, sus hijos salieron leprosos. Siguieron siendo leprosos. Y la pregunta del millón es, ¿qué culpa tenían los hijos de Jesse de lo que hizo el papá? Pero una maldición, si no se rompe, se vuelve ¿qué? Generacional. Entonces, tenemos que tener cuidado de las maldiciones que nos han lanzado antes de conocer al Señor. Porque es que desde que conocimos al Señor y recibimos al Señor, el Señor nos ha guardado todas las maldiciones que nos han mandado. Los brujos, los hechiceros trabajan con maldiciones. Ellos le pagan por arruinar un negocio. No solamente a la persona le dan un aceite, una cuestión para echar en frente al negocio para que se arruine, sino que empiezan desde sus consultorios, desde sus altares, a enviar maldiciones, que ese negocio se arruine, que no venda nada, que se le vayan los clientes. Y hay gente que tiene negocio y de pronto, pero yo ya no estoy vendiendo nada. Y llaman a los clientes, no, yo estoy comprando en otra parte, no, se le van los clientes así de la noche a la mañana. Hasta que el negocio se arruina. Porque hay una competencia desleal. O sea, los dueños de negocios que venden lo mismo, contratan brujos para que el otro negocio se arruine. Por la maldad. Por la maldad. O la envidia que un matrimonio se acabe. Es algo terrible. A la maldad. El corazón del hombre es perverso. Ese perverso es el corazón, ¿quién lo conoce? Mucha gente contrata esos instrumentos del diablo para que ellos lancen maldiciones y destruyan. ¿Y qué sucede? Que llevan las consecuencias. Si eso no se rompe, si la persona no llega a conocer al Señor, sus hijos siguen llevando la maldición. Entonces, ahí lo importante que es analizar, averiguar qué pasó con nuestros antepasados, si hubo alguien, de pronto alguna bruja, algún brujo que lanzó una maldición contra ellos,
o eso nos ha pasado a nosotros, hay que romper, identificarla, renunciar y romper, porque eso tal vez es lo que nos viene a afectar. No es solamente, ya yo soy cristiano, no. Ahí le dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si hay muchos cristianos que esta verdad no la conocen, que al no conocerla se siguen afectados de lo mismo, porque no han orado para romper la maldición. Entonces, vamos a orar. Y vuelvo e insisto, hagan una lista, cojan una libreta, porque es que la memoria falla, y escribamos, y escribamos, y escribamos. O sea, todo lo que vayamos averiguando de lo que nos dicen los abuelos. Y también pedirle al Señor que revele. Señor, revélame si yo necesito una información de alguna iniquidad, de alguna maldad que cometió mis antepasados, que eso produjo maldiciones, o si alguna persona le lanzó a ellos maldiciones por envidia y de pronto yo estoy pagando las consecuencias. De pronto nos vemos que la economía surge, y hago esto y diezmo y ofrendo y soy generoso y ayudo al pobre y no veo respuesta. Ahí hay algo, porque lo que decíamos ayer, ¿verdad? Dios bendice al corazón generoso, Dios ve el esfuerzo que hace alguien por una ofrenda, por regalarle algo a la iglesia, un material de construcción, lo que sea. Todo lo que uno da para la obra de Dios, Dios lo ve. Pero ¿y por qué no veo entonces la prosperidad? ¿Por qué no veo la multiplicación? Hay que analizar. A veces, yo les decía, aunque uno no tuvo la culpa, de pronto los padres o los abuelos tuvieron negocios ilícitos, o le robaron a alguna persona, hicieron algún tramoyo, tumbaron a alguien, y el solo hecho de robar produce una maldición en la economía. Y de pronto fue nuestros abuelos, nuestros padres, y estamos pagando las consecuencias de los errores de otros. Yo tengo un conocimiento, o sea, ahora después de años me enteré, no sé si mi abuelo, o sea, no es el señor, pero sí se casó el señor con una hermana de mi abuela. Eso hay que romper. Claro que sí. Vamos ahora al Señor. Para eso estamos, para eso son estos ayunos. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces hacemos esta oración de renuncia y repetimos: Señor, renunciamos a toda maldición generacional, desde nuestra primera hasta cuarta generación. Señor, toda iniquidad, toda maldad que cometieron nuestros antepasados, perdónanos, perdónalos a ellos. No estamos de acuerdo con lo que ellos hicieron. Y te pedimos, oh Dios, que rompas, que quebrantes esas maldiciones. Toda maldición originada por robo, por negocios ilícitos que hicieron nuestros antepasados, que está afectando nuestra economía, se rompen ahora, se quebrantan ahora, en el nombre
de Jesús. Y desatamos y libertamos que acompañan a las maldiciones. Los atamos, los ligamos, los reprendemos y los echamos fuera de nuestra vida, de nuestra familia, en el nombre de Jesús, por la palabra. Y desatamos las bendiciones de Dios del norte, del sur, del este y del oeste. Recibimos las bendiciones que estaban retenidas por causa de esa maldición. Limpia nuestros genes, nuestros cromos en forma verbal a nuestros antepasados. Desautorizamos y cancelamos esas maldiciones enviadas en el nombre de Jesús, y libertamos a nuestros hijos, nietos y bisnietos de esas maldiciones en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Y declaramos nuestras vidas benditas y bendecimos a nuestros enemigos. Bendecimos a todo brujo. Bendecimos nuestros hogares, el estudio de nuestros hijos, en el nombre de Jesús. Dándote gracias, Señor, declarándonos libres y en bendición para tu gloria. Amén.